Hola con todos de nuevo. Ahora va la segunda parte de esta pequeña presentación. Bueno, estábamos en que teníamos ya las variables, teníamos la población, habíamos leído artículos que nos habían ayudado a alimentar más nuestras variables, a definir mejor nuestro objetivo de estudio y ya sabíamos si íbamos a presentar nuestro estudio como un descriptivo o un analítico. Ahora lo que sigue es redactar el protocolo. Tal vez una de las partes más difíciles para algunos. Hay varios formatos de redacción de protocolos, por ejemplo acá a la derecha tenemos el formato de la OPS, a la izquierda un formato del Instituto Nacional de Salud del Niño. Bueno, redacción primero, ¿cómo comenzar, no? ¿Por qué sección comenzar? Les sugiero comenzar por el objetivo, que es lo que hay que tener bien claro antes de ir al resto de temas. Hay cuatro partes, el verbo infinitivo, hablar sobre las variables, el dónde y el cuándo. Por ejemplo, determinar, que es el verbo en infinitivo, seguido por las características del manejo del accidente ofídico, que es que son las variables, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a medir? Las características del manejo del accidente ofídico. ¿Dónde? En establecimientos MINSA. ¿Cuándo? Durante el año 2011. Igual abajo, identificar como verbo los factores relacionados a la mortalidad en pacientes con neumonía, que son las variables. ¿Dónde? En el INSN y cuándo, durante el año 2009. Es así como se redacta el objetivo principal, ¿no? Tenemos aquí el objetivo principal y ahora cómo redactamos los objetivos secundarios. Como ven, si el objetivo principal es determinar las características del manejo del accidente ofídico en un lugar, en una fecha, entonces estas características son varias, ¿no? Así que nuestros objetivos secundarios pueden ser algunas de esas características. Es decir, una de las variables tal vez sea el uso de AINE. El uso de AINE, entonces mi objetivo secundario puede ser determinar el uso de AINE y copias todo el resto. En el manejo del accidente ofídico, bla, 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 bla. O determinar el uso de corticoides en el manejo del accidente ofídico, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando las características, que es un resumen, que es como yo resumo a todas mis variables, por cada una de las variables. Así puedo poner las tres o cuatro variables principales y así tengo tres o cuatro objetivos secundarios. Veamos en este otro caso que es un estudio analítico. Identificar los factores relacionados a la mortalidad en pacientes con neumonía. Los factores me refiero a las variables que yo estoy tomando, ¿no? Por ejemplo, una variable puede ser la estancia hospitalaria larga. Otra variable puede ser el tipo de bacteria. Entonces veamos que nuestros objetivos secundarios, copiamos y pegamos el primario y lo reemplazamos, ¿no? Identificar ya no los factores, sino si la estancia hospitalaria larga es un factor relacionado, bla, 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 bla. Identificar si el tipo de bacteria es un factor relacionado, bla, 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 bla. Hagan pausa ahí y comprendan esta cuestión. Ahora bien, ya tenemos el objetivo. ¿Cómo hacemos el título? Pues le quitamos el verbo. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo hacemos la pregunta? Pues al objetivo lo cambiamos en forma de pregunta, o al título lo cambiamos en forma de pregunta. ¿Cuáles son las características? Bla, 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 bla. La hipótesis ya se hace en los estudios analíticos, en los descriptivos no hay por qué hacerlos. En los analíticos, como ya hemos visto, se proponen ciertos cruces, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero saber si la diarrea en el primer año de vida es un factor protector de asma. Entonces, nuestra hipótesis es, haber tenido diarrea durante el primer año de vida es un factor protector para el desarrollo de asma en niños que viven en La Molina. Esa es nuestra hipótesis. Bueno, luego tenemos que ver el diseño del tipo de estudio, ¿no? Hay experimentales y hay observacionales, que son las dos divisiones grandes. Nos vamos a enfocar en los observacionales. Hay, por ejemplo, el estudio transversal versus el longitudinal, que tiene que ver con cuántas veces estamos midiendo las variables. En un estudio transversal medimos una sola vez. Por ejemplo, vamos a una población y tomamos las encuestas una sola vez. En cambio, en longitudinales sí vamos y tomamos las encuestas varias veces. Y luego comparamos, ¿no? El antes y el después. En un descriptivo es, como ya les dije, cuando no se cruzan variables. En un analítico hay un cruce de variables. Un retrospectivo es cuando tú tomas información de algo que ya pasó. Un prospectivo es cuando diseñas eh, una metodología en la cual vas a tomar información desde ahora hasta unos meses, no sé, unos años en el futuro.
O sea, es un estudio que va desde ahora para adelante. En cambio, que el retrospectivo ya toma datos de lo que ya pasó. Población de estudio. Primero hay que definir si va a haber un muestreo. Si la población es muy grande, se puede hacer un muestreo. Sin embargo, si la población es pequeña, es mejor trabajar con toda la población. La población de estudio, para redactarla, debe tener esas cuatro partes. ¿Qué son? Por ejemplo, personal de salud. ¿Qué características comparten? ¿Qué ha laborado en los establecimientos de salud MINSA? ¿Dónde? Bueno, en los establecimientos MINSA de Loreto. ¿Y cuándo? Durante el año 2011. Igual abajo, ¿no? Son menores de 5 años que comparten que tienen diagnóstico de hipotiroidismo congénito. ¿Dónde? En el INSN. ¿Y cuándo? Durante el periodo 2005-2011. Así se redacta la población. Ahora los criterios de inclusión y de exclusión. Tenemos, por ejemplo, como esta población pacientes con TBC tratados en el Centro de Salud de Las Vainitas. El criterio de inclusión es un criterio que tiene que definir aún más a la población. Por ejemplo, entre esos pacientes solamente voy a tomar aquellos pacientes que acepten llenar el cuestionario porque ese es mi criterio de inclusión. Perfecto. Luego de que has definido a esos pacientes con los criterios de inclusión, vas a los criterios de exclusión. O sea, ya tengo a los pacientes de TBC, las vainitas, que acepten llenar el cuestionario, y de esos voy a sacar a aquellos pacientes con enfermedades psiquiátricas graves, porque tal vez no me vayan a contestar bien las preguntas de la encuesta. De esta manera pueden ver que los criterios de inclusión y de exclusión son diferentes. Luego hay que hacer la matriz de las variables, un tema tal vez que ya deben de haber visto en sus cursos de metodología. Por ejemplo, acá tenemos tres variables, ¿no? La primera columna tiene que ver con el nombre de las variables. Ponemos sexo, peso y temperatura, el nombre que nosotros querramos. La siguiente es la definición operacional. ¿Qué es sexo? Es el género de una persona. ¿Qué es peso? Es el peso del encuestado, así. La siguiente variable, ¿qué es el tipo de variable? Hay dos tipos, ¿no? Las cualitativas y las cuantitativas. Sexo es cualitativa, no se puede contar. Peso es cuantitativa, bueno, es algo que se mide, ¿no? En una escala cuantitativa. Temperatura también es cuantitativa. Dentro de las cuantitativas pueden ser bueno, discretas o continuas. Discreta es si es que no hay un número medio entre los enteros, o sea, si solamente puedo contar con valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos puedo contar solamente 0, 1, 2, 3, 4. No puedo decir que tiene un hijo y medio. Entonces sería una variable discreta continua, ¿no? Acá, por ejemplo, peso es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque yo puedo tener números decimales, ¿no? Puedo decir, pesas 15 kilos y medio, pesa 50 kilos y medio. En temperatura también, yo puedo decir, tiene 10,25 grados. ¿Ya? Luego vemos la escala de medición. Para las variables cualitativas hay dos escalas, las nominales y las ordinales. Bueno, la escala nominal se caracteriza porque no tiene una jerarquía. O sea, todos los posibles resultados, los posibles valores, tienen el mismo peso. Por ejemplo, aquí sexo es nominal, porque es lo mismo, tiene la misma jerarquía de decir masculino que femenino. En cambio, ¿qué pasa con una escala ordinal? Por ejemplo, grado de educación. Hay primaria, hay secundaria y hay universitario, por ejemplo. Son tres grados. Y hay una jerarquía, porque primaria es lo básico, secundaria está un poco más avanzado y universitario es más avanzado. Cuando hay una jerarquía y un orden, se llama de una escala ordinal, ¿no? Entonces, cualitativas pueden ser nominales o ordinales. Ahora las cuantitativas pueden ser de intervalo o de razón. Son de intervalo, por ejemplo, aquellas variables cuantitativas que tengan un cero que no sea el cero absoluto, que es un cero aleatorio, por ejemplo. Y son de razón aquellas que tienen un cero absoluto. ¿Qué quiero decir con eso? Que las variables, que las escalas que los que tienen una escala de medición de razón, si es que el valor de la variable nos da cero, entonces significa que no tienen esa variable. Por ejemplo, el número de hijos, si el valor te da cero, no tienen hijos. O el peso, si hay algo que pese cero, es que no tiene ningún peso. Pero, ¿qué pasa con la temperatura en grados centígrados, por ejemplo? Si la temperatura en grados centígrados es cero, no es que no tenga temperatura,
sino que es un valor que se ha tomado por consenso para definir, bueno, dijeron, ¿no? Tenemos que poner un cero en algún lado y tomar ese cero, pero no es que no tenga temperatura. Entonces, esta escala de medición sería de intervalo, porque el cero no es el cero absoluto. Por último, tenemos la columna de valores, los cuales, si es que ya tenemos valores predefinidos, podemos ponerlos. Por ejemplo, el sexo puede ser o masculino o femenino, no puede ser más, así que solamente ponemos los dos. El peso lo dejamos en blanco porque lo estamos poniendo como un valor libre. No sabemos si nos va a contestar desde el 1 hasta no sé cuántos kilos. Siguiendo con la metodología, otra sección es la sección de procedimiento, en el cual tiene que darse un detalle de lo que se va a hacer paso a paso en tiempo futuro. Lo primero siempre se pedirán los permisos correspondientes, bla bla bla. Luego se realizará un muestreo si es que es necesario. Luego se encuestarán o se tomarán los datos de dónde, cómo, cuándo. Luego se redactará el informe final, cómo lo van a redactar. Y luego, si los resultados van a ser enviados para su publicación, tal vez algunos hasta ponen el nombre posible de la revista. Seguimos con lo que son formularios para la recolección de datos. Ahí hay que ver, primero, si estamos usando una encuesta, hay que poner la encuesta, sí o sí, tenemos que ponerla como anexo. Y hay que especificar si fue creada por los autores o si esta encuesta ya ha sido publicada con anterioridad por otros autores. Si ha sido publicada antes hay que citarla también. Si ha sido creada por los autores hay que decir cómo se ha creado, con qué objetivo se ha creado, por qué se han puesto las preguntas, cómo se agrupan las preguntas, todo eso. Tal vez no hacemos una encuesta, porque tal vez no vamos a ir y encuestar a unos pobladores, sino que vamos a sacar datos de, por ejemplo, historias clínicas. Entonces podemos usar una ficha de recolección. Si es que no podemos tener las historias clínicas y te pierdas de frente a la computadora, usamos una ficha para recolectar los datos que nosotros querramos de las historias clínicas y luego recién pasarlos a una base de datos en una computadora. También tenemos que poner esta ficha de recolección como un anexo. Seguimos con los aspectos éticos que generalmente deben cumplir con tres cosas. Primero, el comité de ética. Tenemos que mencionar que este proyecto va a pasar o ha pasado por un comité de ética antes de que se realice. Es muy importante para muchas revistas. Segundo, tenemos que asegurarnos de que el proyecto sea anónimo y voluntario. O sea, en esa parte tenemos que decir cómo hemos hecho para asegurarnos que el proyecto, perdón, la población quede anónima. O sea, que los datos sean sacados de una forma anónima. Generalmente se hace no pidiéndole los nombres a los participantes, no pidiéndoles ni el DNI ni nada que pueda identificarlos luego. ¿Y cómo hacemos para que sean voluntarios? O sea, para asegurar que sean voluntarios, pues tenemos que especificar que se le va a decir a cada uno de los participantes que su participación es estrictamente voluntaria y que puede no participar si es que no quiere sin que esto le cause ningún daño. Por último, el consentimiento informado, que es muy necesario en la gran mayoría de los casos. Si vamos a sacar ciertos datos de alguien, necesitamos su consentimiento informado. Si vamos a sacar datos de una historia clínica, ya no es necesario esto. En Internet pueden buscar consentimientos informados. Luego siguen los procedimientos estadísticos. Bueno, aquí es más que todo copiar esta parte. Copien toda la primera parte. Pon aquí el programa que van a usar. Aquí pongan si van a usar solamente estadística descriptiva o también inferencial. En análisis descriptivo, pongan si van a usar media o mediana, si van a usar desviación estándar, rango intercuartílico. Si van a usar todo, pongan todo. Si van a usar frecuencia, pongan frecuencia. Si van a usar un análisis inferencial, pongan cuáles son las pruebas que van a usar. Si van a usar chi cuadrado, t de student, suma, rangos de Wilcoxon. Acá puedes seguir poniendo todas las pruebas que van a usar. Y por último, considerar cuánto va a ser el valor de P, que como ya les dije antes, por consenso, se considera que es significativo si es menor de 0,05. Ahora sí, lo bueno, cómo redactar la introducción. La introducción por lo general tiene estas tres partes. El marco teórico, que es una breve revisión del tema, los antecedentes, que son estudios parecidos al tuyo publicados, la justificación, que es algo como que decir, ¿y cómo puedo usar los resultados de mi estudio? O sea, ¿en qué benefician a la sociedad esos resultados que yo voy a obtener? Primero veamos lo que es la redacción científica. ¿Es como redactar cualquier cuento? Pues no, pues tiene que seguir ciertos principios. Tres principios básicos. Uno, redactar de lo general a lo particular.
de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. Tiene que tener un orden. Dos, que la redacción sea simple. O sea que lo debe entender aún alguien que no sepa del tema. Así de simple tiene que ser. Tal vez aún alguien que ni siquiera estudie medicina. Y tres, que todo debe estar referenciado. No podemos decir nada, lanzar una cifra sin ponerle ahí su numerito y decir de dónde la hemos sacado. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, leer, ¿no? Ya hemos leído los artículos antes, ahora vamos a leer más artículos. ¿Para qué? Para hacernos una idea de qué se trata en verdad este tema. ¿Cuál es el estado del arte de este tema? Lo segundo es definir las ideas principales. O sea, cómo se va a llamar cada párrafo. Yo quiero decir, bueno, mi primer párrafo se va a llamar definición, ¿no? Voy a definir, por ejemplo, lo que es cáncer. El segundo párrafo puede ser sobre cáncer de mama, que es mi tema principal. El tercer párrafo puede ser sobre tratamiento de cáncer de mama, porque yo quiero estudiar tal vez un nuevo fármaco para tratar cáncer de mama. Entonces mi cuarto párrafo va a ser sobre este nuevo fármaco para tratar cáncer de mama. Así vamos de lo general a lo particular y ya tenemos que saber de cómo se va a llamar cada párrafo. El tercer paso, claro, es redactar. Por ejemplo, aquí quiero escribir sobre una relación, ¿no? Me han dicho, escribe el marco teórico y nuestro tema es la relación entre el síndrome de apneas y hipopneas del sueño y la obesidad. Entonces, pongo cuatro párrafos, por ejemplo, ¿no? Primero voy a hablar de trastornos respiratorios del sueño, dentro del cual está el síndrome de apneas y hipopneas del sueño. Luego hablo del síndrome de apneas y hipopneas del sueño, como segundo párrafo. Mi tercer párrafo es prevalencia, etiología, síntomas y complicaciones del SAHS, síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Y el cuarto párrafo es la relación del SAHS con la obesidad, ¿ya? Entonces voy de lo general a lo particular. Lo redacto, bonito. Y bueno, primero lo redacto de lo que sé, ¿no? Yo ya he leído, así que redacto más o menos de lo que me acuerdo. Luego, recién de que hemos redactado así de lo que me acuerdo, comienzo a buscar los artículos para citarlos. ¿Ya? ¿Qué es una cita? Vamos aquí un número uno, vamos aquí un número 2 al 4, vamos aquí el número 5, el número 6. Significa que, por ejemplo, este número uno significa que todo lo que hemos escrito acá tiene como cita bibliográfica el número uno. O sea que si nosotros leemos la bibliografía uno, vamos a obtener de dónde ha sacado el que ha redactado todo esto. Uno cita la fuente primaria. ¿Qué significa eso? Que si yo digo, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad es del 10% en la población, ¿ya? Yo tengo que citar el artículo original, el artículo de investigación donde han hallado eso. Yo no puedo citar una revisión donde mencionan eso, ni puedo recitar, no puedo citar un artículo cualquiera donde mencionan eso como parte de su marco teórico, tal vez. Tengo que citar la fuente donde ha mencionado eso por primera vez, o sea, la fuente que ha hallado eso. Esa es la fuente primaria. Ahora bien, ya, pongamos que ya he redactado todo bonito y ahora quiero citar, ¿no? Hay un formato llamado Vancouver para las referencias bibliográficas. Acá hay un ejemplo de cómo usar este formato para artículos. Tenemos, por ejemplo, este artículo escrito por Ricardo López. Acá está el nombre de la revista, el año y todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que pongo es el apellido. A veces se llama Ricardo y se apellida López, así que pongo López. Luego pongo la primera letra del nombre, López R. Punto. Si hubiera más autores, le pongo una coma, ¿no? López R, coma, Taipe A, por ejemplo, de Álvaro Taipe. Le pongo punto, ¿ya? Luego el nombre, el título del artículo, Reemergencia de Rabia del Perú, Reemergencia de Rabia del Perú. Luego, punto, el nombre de la revista. ¿Ya? Acá tenemos el nombre de la revista, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Punto, el año. Algunos aquí no le ponen punto, bueno, ya, eso ya depende de cada uno. Punto y coma, el volumen, que fue el volumen 24, entre paréntesis el número, dos puntos, las páginas que comprende ese artículo. Está en la tercera y se alarga hasta la cuarta página. Y así enumeramos en orden, en el orden en el cual aparecen en el texto, todas esas referencias que estamos usando. Bueno, eso es para hacer el marco teórico, ¿no? Vamos de lo general a lo particular. En antecedentes, publicamos resúmenes, o sea, resumimos varios estudios que tengan que ver con el nuestro
porque hayan usado una metodología similar o porque hayan usado una metodología diferente pero hayan tenido un objetivo similar al nuestro. Y en justificación ya es algo más libre, tal vez con menos citas bibliográficas, en el cual queremos decir cómo es que alguien puede usar los resultados de mi estudio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros damos a conocer una problemática de que se publican pocas tesis, ¿no? En la justificación podemos decir, ¿no? Los resultados de nuestro estudio van a poder servir para llamar la atención entre los decanos y las autoridades de las facultades de medicina. ¿Para qué? Para que, bueno, mejoren tal vez sus cursos de metodología y bla, bla, todo ese floro va ahí en justificación. ¿Cómo es que nuestros resultados que vamos a obtener pueden cambiar y mejorar la realidad? ¿Hay algo más sobre el método Vancouver? Les he mostrado cómo se cita un artículo, pero sin embargo hay otras cosas que se pueden citar, ¿no? Uno puede citar libros, uno puede citar hasta páginas web. En Google buscan requisitos de uniformidad, le va a salir un PDF, le hacen clic. En la página 25 están ejemplos de cómo citar cada cosa, cómo citar todo, con el formato de Vancouver. Bueno, el cuarto paso es hacer un trabajo, lo haces, o sea, ya pones en práctica todo lo que has puesto en el protocolo. Y el quinto paso es redactarlo y publicarlo, ¿no? La redacción del informe final. Primero, revisar artículos publicados en buenas revistas. Siempre es bueno leer buenos artículos para saber cómo redactar el tuyo, ¿no? Por consenso, los artículos originales tienen este formato. Comienzan por título, autores, filiación, resumen, palabras clave. Luego viene el cuerpo, que se llama IMRD, por las iniciales de introducción, métodos, resultados y discusión. Como ven, la introducción es la parte más pequeña, la parte en la cual menos caso hay que hacerle. Y la parte más importante es la discusión, en la cual discutes tus resultados. En metodología, tú mencionas todo lo que se hizo paso a paso. En resultados, también pones los gráficos de lo que se yo. Y bueno, también el texto de lo que se yo, ¿no? Y por último, las referencias bibliográficas. Ahora, ¿en qué revista puedo publicar? Como ya les dije, es mejor publicar en las revistas que están dentro de mejores bases de datos. Tiene que ver mucho el tema de investigación, porque si yo he hecho un artículo que tiene que ver solamente sobre cáncer, por ejemplo, sería mejor publicar en una revista oncológica. Sería más fácil que me acepten ahí el artículo. Y por último, tiene que ver con qué tipo de artículo voy a publicar. Ya, yo sé que he hecho mi trabajo, es un trabajo de investigación. Puedo publicarlo como un artículo original, si es que es bueno. Pero si veo que tiene varias deficiencias, tal vez, puedo publicarlo como una carta. Una carta es un tipo de publicación más pequeña, 400 a 700 palabras en la mayoría de las revistas, en la cual das a conocer, es como un mini artículo original. Das a conocer lo que has hecho y lo publicas. Creo que pasa por una revisión menos drástica, digamos, y es más fácil publicar una carta que un artículo original. Algo muy importante es leer las instrucciones para el autor. Vemos aquí estamos en la página principal de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, y como toda revista debe tener, y aquí lo vemos, las instrucciones para los autores, que el autor tiene que leer antes de mandar su artículo a esta revista. Eso es importantísimo. Por último, ¿qué pasa con la revisión, no? Aquí un gráfico del doctor Percy Maita, en el cual se ve que el autor manda su artículo a una revista, el editor y el comité editor lo revisan primero, lo pueden rechazar si es que es muy malo. Si es que ven que cumple bueno con los criterios mínimos, lo pasan a unos revisores, que son los pares. Se da la famosa revisión por pares, en la cual contactan a alguien que haya publicado sobre el mismo tema que tú antes. Y bueno, le dan tu artículo para que esa persona les dé su opinión sobre eso, si hay algo que cambiar o si se publica así nomás, o si por el contrario se rechaza. Esos revisores le dan otra vez al editor la información y el editor define si es que se acepta o no se acepta esta publicación. Puede aceptarse con observaciones, que es lo más común, puede aceptarse sin observaciones o se puede este, rechazar. Y por último, bueno, eso era todo. Espero que eso les sea útil
Yo no soy ningún experto sobre el tema, sin embargo he querido hacer este video para compartir y apoyar con lo poco que sé. Aquí les dejo mi email para cualquier consulta.